¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, nos da gusto saludarte en este 15 de septiembre de 2015. Y bueno, pues es que ayer, más bien dicho hoy, iniciado este día, la madrugada de hoy, tuvimos sesión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ayer tuvimos otra, en la mañana. Así es, complicado, ¿no? Un panorama complicado, pero el tribunal cumpliendo cabalmente con su misión constitucional de dotar de certeza en las elecciones, resolviendo en tiempo y forma, y es hoy lo que pasó, justo con la Asamblea Legislativa, ¿no? Así es, entonces el 14, una sesión en la mañana y luego pues en la madrugada de este día la otra sesión. Y es que los tiempos se están agotando, Rodrigo, y antes de saludarte formalmente, se están agotando los tiempos. ¿Por qué? Mira, Carlos, la verdad es que últimamente los partidos políticos, los ciudadanos, han tomado el camino de la judicialización de la política, dirían algunos. En este sentido, los tribunales resuelven con justa apego a la ley en los tiempos que se dan conforme a su normativa. Esos son los tribunales locales. Esto llega todavía y es impugnado dependiendo de la competencia ante la sala regional o ante la sala superior. Pero cuando es ante la sala regional, también la sala regional toma el tiempo jurídicamente necesario para resolver y finalmente todavía es impugnable esto, envía a reconsideración ante la sala superior y aquí es en donde viene lo que algunos dicen nos come el tiempo. ¿Por qué? Porque la sala superior ya queda con poco tiempo para resolver. Fue lo que pasó hoy en la sesión de la mañana. Resolvimos San Luis Potosí, resolvimos Michoacán y estábamos justo a la par en la cual están casi tomando protesta los diputados. También en la madrugada resolvimos pues lo que comentabas. Resolvimos la Asamblea Legislativa del Estado Federal, pero pues toda esta cadena pasó, ¿no? Porque primero viene el tribunal local la agota conforme a los tiempos que tiene legalmente establecidos, va a sala regional concluye y vienen impugnante nosotros. La verdad tuvimos demandas desde el 8, presentadas el 8, 9 y 10 de este mes y resolvimos hoy 15 en tiempo y forma para que se pueda instalar la Asamblea Legislativa del Estado Federal y de esta forma podamos dotar de certeza a la población del Distrito Federal. Le damos la bienvenida a este programa, en consecuencia, nuevamente, porque ya has estado con nosotros en distintas ocasiones, Sí, Rodrigo, muchas gracias. al licenciado Rodrigo Quesada Gonsen, secretario de Estudio y Cuenta de este tribunal, en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera. Y el tema, el Tribunal Electoral del Distrito Federal resuelve la integración de diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Estamos en lo correcto, Rodrigo? Así es, Carlos. Mira, eh, todo inicia cuando la ciudadanía va y emite sus votos. Emite el voto. Una vez que se emite el voto, se llevan a cabo los cómputos distritales. Concluidos los cómputos distritales, pasamos a lo que es el cómputo de circunscripción y se hace la asignación de diputados de representación proporcional. La Asamblea Legislativa se integra por 66 diputados, 40 elegidos de manera directa por el voto, se elige por candidato y 26 son electos conforme al principio de representación proporcional. Esto es conforme una lista que se integra por 26 diputados. Existe una lista A, una lista B, y se hace la asignación conforme conforme a normas que traen un procedimiento de asignación pura, en el caso del Distrito Federal. Esto es impugnado por diversos partidos políticos ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Y el Tribunal Electoral del Distrito Federal resuelve modificar la asignación que hace el Instituto Electoral porque considera que hay una máxima jurídica que es el principio de proporcionalidad pura. Modifica la asignación. Y a los que están más sobre representados, ¿qué es la sobrerepresentación? A partir de los votos que corresponden conforme a la votación válida emitida, se considera cuál es el porcentaje de votación que tuvo cada partido y, asimismo, se hacen operaciones matemáticas para poder determinar el número de diputados que tiene asignado cada partido político, qué porcentaje representa la Cámara y tomando como base el número de representantes en la Cámara, este no puede ser superior en 8 puntos porcentuales ni inferior en 8 puntos porcentuales a la votación que tiene cada partido político en términos porcentuales. Por tanto, cuando tenemos sistemas puros, tendemos a evitar esta sobre representación o subrepresentación
como dijeron los magistrados, para acercarnos a una base cero. Es decir, que haya la menor distorsión en la votación para que cada quien se acerque conforme a la votación que obtuvo, el porcentaje al número de diputados que tiene representados en el órgano legislativo. No es nada sencillo, ¿verdad, No, Rodrigo? es muy Porque es la complejo. aplicación de fórmulas y me parece que cada entidad o cada legislación local incluso tiene sus propias fórmulas, entonces hay que estar aplicando, y no es la excepción la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En efecto, Carlos, mira, en la mañana de ayer se resolvió un asunto, Michoacán. Michoacán, se resolvió también San Luis Potosí, que no entramos a todo este ajuste de fórmula, y se ha estado resolviendo de manera constante ya en lo que es la Sala Superior la asignación de diputados. Cada entidad federativa tiene sus propias reglas, pero la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al emitir su legislación electoral, determinó acercarse en una legislación de avanzada a la base cero, es decir, a la proporcionalidad pura, en donde el número de votos realmente represente el número de diputados que tiene cada partido político. Como dices, es una fórmula compleja, una fórmula que podríamos decir partimos del número de diputados que se obtienen por triunfos de mayoría relativa, esto es decir, en los 40 distritos uninominales, la población, los ciudadanos votaron y eligieron a los diputados conforme al partido o la opción política que consideraron conveniente. Pasado esto, tenemos para la compensación a los diputados de representación proporcional, es decir, para que no queden tampoco sin representación parlamentaria distintas opciones políticas. Y aquí es donde viene lo interesante. Te explico rápidamente cómo se hace Sí, esta por fórmula. favor. En un primer momento tomamos en cuenta cuáles fueron los triunfos obtenidos por mayoría relativa. Después partimos y vemos, esto se tomó la determinación en el Congreso de Baja California Sur, ver si un partido político por sus triunfos de mayoría relativa está sobre representado. Es decir, si su porcentaje de votación y el porcentaje de diputados que tiene la Cámara excede de este porcentaje que había hecho el 8%. Si es que llega a exceder del 8%, ya no participa de la asignación de representación proporcional. Si hay partidos políticos o ningún partido político que excede el 8%, participan de la asignación de representación proporcional. Reglas, sí, obtener una votación mínima, en este caso 3%, haber registrado un número determinado de diputados en mayoría relativa, en el caso del Distrito Federal son registrar diputados en los 40, candidatos a diputados en los 40 distritos uninominales. También se cumple con esto, entonces pasamos a la siguiente fase. Se asigna directamente un diputado a todos aquellos partidos políticos que hayan tenido más del 3% de la votación y que hayan tenido el registro de las 40 fórmulas. En el caso del Distrito Federal, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza no lograron el umbral del 3%. Y aquí es donde encontramos la primera parte de la impugnación y es Nueva Alianza. Nueva Alianza viene y nos dice, no estoy de acuerdo con el criterio de votación válida emitida para deducir el 3%. Entonces, en el proyecto que presentó la ponencia de Estado Galván, que terminó a la postre siendo sentencia aprobada por unanimidad de votos de los magistrados integrantes de esta sala superior, se le dijo, no tienes razón, conforme está establecido en la legislación del Distrito Federal, es correcto, además que la Suprema Corte y la Sala Superior han resuelto que tienen libertad legislativa para poder hacer la configuración y la configuración es correcta. Eso fue el primer punto que se resolvió. Después, existe una votación modificada. ¿Cómo es la votación modificada? La votación modificada se deduce los votos utilizados para la asignación de los diputados por asignación directa, se obtiene una nueva votación, se hace la suma, se obtiene esta nueva votación total y se divide entre el número de diputados pendientes de asignar. Como entendemos, teníamos 26 para asignar, deducimos 8 que fueron los asignados a los partidos políticos que participaron de la asignación de representación proporcional y nos quedan 18 por asignar. Entonces se divide este número que nos da entre 18 y nos va a dar un número que se denomina cociente natural. El cociente natural, a su vez, el número de veces que quepa el cociente natural en la votación de cada partido político, es decir, en una cuestión llana, dividimos la votación de los partidos políticos entre este número cociente natural
y los números enteros, porque bueno, lógicamente nos va a salir un número con enteros y con fracciones, Claro. el número entero va a ser el número de diputados a asignar. En este caso, se verificó qué partidos políticos estaban aquí, en este supuesto, y se asignaron. Nos quedan pendientes todavía diputados por asignar, pasamos a lo que se denomina el resto mayor, que es la fracción más alta. Y en la fracción más alta se asigna, y así se hace la asignación de los 26 diputados. No te aburro con todos los datos y demás de cómo es que quedó. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral modifica esto. Y modifica porque dice, Instituto Electoral del Distrito Federal, faltó un paso. Y un paso fundamental e importantísimo en la legislación del Distrito Federal, que es lograr la aproximación a la base cero. Y es una cuestión que en el proyecto se resalta porque lo tenemos como un principio general del derecho en el Distrito Federal, del derecho electoral, que es el principio de proporcionalidad pura. Aquí sí voy a ser preciso, voy a leer lo que está en el proyecto, que es coincidente con lo que está en la ley, que es un principio que debe ser. Se le considera una máxima en que el órgano electoral responsable debe garantizar para salvaguardar el equilibrio que debe existir entre la sub- y sobrerepresentación al hacer la asignación de diputados. ¿Qué quiere decir esto? Lograr la menor sobrerepresentación y la menor subrepresentación para que podamos llegar a un equilibrio. Ese equilibrio es la base fundamental en la legislación del Distrito Federal. Ese es el punto. Ahora, originalmente, Rodrigo, la primera asignación la hace el instituto, el IEDF, Instituto Electoral del Distrito Federal. Exacto, el Instituto Electoral, y es modificada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Y a su vez, ahora es modificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral. No, es conforme al sistema de competencias que rige en el Tribunal Electoral, lo que son diputados locales le corresponde a las salas regionales. Y esto le correspondió a la sala regional de la cuarta circunscripción con sede en el Distrito Federal. Entonces la sala regional revisa la sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal ante la impugnación de varios partidos políticos y también de diversos ciudadanos y llega a la determinación que fue correcto lo que hizo el Tribunal Electoral del Distrito Federal, pero que no completó el ejercicio. Le faltó. Le faltó. Diríamos en palabras llanas, se quedó corto. ¿Por qué? Porque en este equilibrio que se buscaba y que es una máxima del derecho electoral en el Distrito Federal, no se terminó todo el ejercicio. Fue parcial. Parcial porque no se completó y la sala regional, termina este ejercicio y deja una subrepresentación y una sobrerepresentación mínima, con excedente nada más entre el Partido Encuentro Social y entre Morena, con una sobrerepresentación de Morena aproximadamente de 2 puntos porcentuales y una subrepresentación de 2 puntos porcentuales. Los demás partidos políticos por debajo de los 2 puntos porcentuales. Es decir, si lo vemos numéricamente, estamos más cerca del cero que alejados. Que alejados del cero. Así es. Del origen. Bueno, entonces, podemos decir que distintos partidos políticos y que distintos particulares son los que de origen impugnan. Porque son varios los asuntos tratados ayer referentes a la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Son 2, 4, 6, 7. 7, pero hay un acumulado de 10. Ya estamos hablando de 16 medios de impugnación. 16 medios de impugnación. Así es. El 666, ¿verdad? El 666 acumulados es quizás el ícono de todos estos por la representación pura. Ese tema que hemos tratado, que decimos, aquí, ¿qué es lo que sucede? Ante Sala Superior, una vez emitida la sentencia de la Sala Regional, impugna el Partido Revolucionario Institucional. Impugna el Partido de Acción Democrática, impugna Morena, impugna Humanista, asimismo impugnan diversos ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede en estas impugnaciones? Bueno, el Partido Revolucionario Institucional dice falta, Humanista dice falta. Nos debemos acercar todavía más a la proporcionalidad pura. Nos debemos de acercar lo más posible al cero. Y, por su parte, Morena y Partido de la Revolución Democrática nos dicen, ¿sabes qué? No, aquí
debemos de regresar a lo que hizo el Instituto Electoral del Distrito Federal. Existe una norma constitucional que establece un límite de sobrerepresentación y subrepresentación de 8 puntos porcentuales. Déjalo como lo hizo el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ninguno de los dos rebasamos los 8 puntos porcentuales conforme lo hizo el Instituto Electoral del Distrito Federal. De ahí el análisis. Entonces viene la confronta de Claro. argumentos, pero sobre todo con lo resuelto por la sala regional. ¿Y qué determina la sala superior? No lo dices después que escuchemos estos promocionales, Por Rodrigo. supuesto, claro que sí, Carlos. Muchas gracias, el licenciado Rodrigo Quesada Gonsen, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enseguida estamos contigo. Gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, lo que representa un 15.8% menos de lo que ejerce este año. Esto en compromiso con los principios de racionalidad y austeridad. Esta reducción no afectará el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional para resolver los medios de impugnación vinculados con procesos electorales del próximo año en 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, en este 15 de septiembre estamos contigo en consecuencia. Este mismo día, en la madrugada, al inicio del día prácticamente, se tuvo sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y básicamente, Rodrigo, con asuntos de la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asuntos de los cuales nos estás haciendo una relación muy precisa, muy entendible de qué fue lo que sucedió en la sesión y qué debemos entender cómo va a quedar integrada la Asamblea Legislativa del DF. Así es, Carlos. Bueno, nos hemos quedado antes del corte en qué es lo que había resuelto la Sala Superior. Sí. La Sala Superior resuelve que no asiste razón a los partidos políticos ni a los ciudadanos respecto de la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura. ¿Por qué no asiste razón? En un primer punto, bueno, como ya hemos estado explicando, la máxima de proporcionalidad pura, de lograr este equilibrio entre la sobre y subrepresentación, nos lleva a que no asista razón al Partido de la Revolución Democrática ni a Morena. No les asiste razón porque sí nos tenemos que acercar a cero. Pero al Partido de Revolución Institucional tampoco le asiste razón, al igual que Humanista. ¿Por qué? Platicamos que había una sobrerepresentación de Morena, 2, Encuentro Social de 2. Subrepresentación. ¿Podíamos todavía hacer el ejercicio? Sí se podía hacer el ejercicio para llegar a una base menor al 2%. Pero esto nos hubiera llevado a afectar la asignación directa. Es decir, este diputado que se asigna a cada partido político que haya rebasado el umbral del 3%, que haya participado con diputados en los 40 distritos uninominales en el Estado Federal, y era retirar a este diputado. A este diputado, como se leyó en la cuenta que se dio y como se explica en el proyecto, forma parte de un nuevo sistema híbrido sui generis. Es decir, tenemos
diputados de mayoría relativa, diputados de representación proporcional por el sistema de cociente natural y resto mayor, un sistema adoptado en muchos países del mundo y que México ha seguido, entre otros de representación proporcional que existen, y la asignación directa. En esta asignación directa, la Sala Superior, a propuesta de Estado Galván, concluyó que no se podía retirar este diputado y que hubiera sido para Morena el retiro. ¿Por qué? Porque es un diputado que se da por participación y por obtención de un porcentaje mínimo de votación. Es el que se da directamente. Así es, es porque directo. Al partido, porque obtuvo o tiene el 3% de la votación. Así es. Y entonces, como este ya no participa de la regla de cociente natural y de resto mayor, que es la fórmula de representación proporcional pura, entonces ya no se puede quitar. ¿Por qué digo quitar? Porque sería desasignar para asignar a otro partido político en la regla de sobre y subrepresentación. Llegó a esta conclusión. ¿Qué más confirmó la Sala Superior que es interesante? Es muy interesante el ejercicio que se hizo en el Tribunal Electoral del Estado Federal, así como en la Sala Regional, porque no es arbitrario el hecho de que hayan sido asignados conforme a esta fórmula diputados y que después vaya habiendo esta compensación para lograr el equilibrio. Perdón, Rodrigo. Sí. Entiendo que el instituto, el IEDF, hizo su ejercicio y avanzó. Llegó hasta, concluyó la fórmula en una parte, pero le faltó la puridad. Eso es, pero avanzó. Sí. Pasa al tribunal. Así es. Al Tribunal Electoral del Distrito Federal. En efecto. Y también hace el ejercicio y también avanza. Así es. Y luego llega a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal, o sea, la Sala Distrito Federal, y también avanza. Y lo concluye. Concluye este ejercicio y la sala confirma que estuvo bien. La Sala Superior. La Sala Superior confirma que estuvo bien este ejercicio que hace la Sala Regional del Distrito Federal. ¿Cómo se hace el ejercicio? Una vez que son asignados los diputados, se verifica con los porcentajes que hablamos anteriormente cuál es el partido más sobrerepresentado y cuál es el más subrepresentado. Al que está más sobrerepresentado, se retira una asignación de diputado por el principio de representación proporcional para otorgárselo al partido que esté subrepresentado. Y entonces es un ejercicio que se hace de compensación, que se hace continuamente. Se hace primero se vuelve a desarrollar la fórmula, se ve cuáles son los porcentajes ahora de sobre y subrepresentación y va con el siguiente más sobrerepresentado con el siguiente menos sobrerepresentado. Y va haciendo este equilibrio. Exacto. Perdón, también se me ha olvidado comentar parte importante para que no quede en el aire. Si un partido político obtiene más de 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación con triunfos de mayoría relativa, no se le pueden quitar bajo ninguna circunstancia, no puede haber compensación porque los triunfos obtenidos por mayoría relativa se deben conservar. Esto no lo habíamos comentado. Responden a la votación. Así es, responden a la ciudadanía. Exacto, a la voluntad de la ciudadanía. Exacto, entonces estos no pueden ser bajo ninguna circunstancia objeto de retirar de desasignación, no, porque lo ganaron en las urnas. Y este es algo que sinceramente se me había pasado, pero que es importante traer a colación para que quienes nos escuchan sepan que también se hace este ejercicio y que esto no se puede hacer. Y también hay un límite de diputados. ¿Cuál es el límite de diputados? Según ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta Sala Superior, el número de distritos son innumerales. Ningún partido político, en el caso del Estado Federal, puede tener más de 40 diputados por ambos principios. Entonces, estas dos reglas no las habíamos comentado. Perdón, Carlos, por la interrupción. No, al contrario, qué bien que haces la aclaración. Rodrigo Quesada Gónzez, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que con la explicación, y dado el tiempo del programa, Rodrigo, ahora sí estoy, por lo menos yo, en la posibilidad de hacerte la pregunta, ¿cómo queda la integración a raíz, desde luego, de la sesión de esta madrugada, cómo queda la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? ¿A qué conclusiones al respecto llegaron los magistrados? Mira, la ponencia del Estado Flavio Galván Rivera
presentó pues varios proyectos de resolución y 3 de ellos fueron motivo de engrose, es decir, fueron rechazados. El magistrado Flavio Galván Rivera proponía la confirmación de la integración en cuanto a la lista del Partido Verde Ecologista de México. Este asunto es el relativo a la reconciliación 679. Aquí proponía la confirmación. La mayoría de magistrados votaron en contra a efecto de modificar, y esta es una de las modificaciones que existen. El actor, Fernando Zárate, entra como diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Verde Ecologista de México. No estaba. No estaba, y por mayoría de votos, rechazando el proyecto del magistrado Flavio Galván Rivera, es que se determina que la asignación de la tercera diputación del Partido Verde fuera para el actor Fernando Zárate. Ese es uno de los cambios. ¿Qué otro cambio existe? En Encuentro Social, el magistrado Flavio Galván Rivera, este es la reconciliación 696, proponía que hubiera modificación. La lista se había integrado primero por un hombre y después por 3 mujeres. El magistrado proponía que fuera hombre-mujer. Un hombre, 2 mujeres y otro hombre, por el sistema que el magistrado explicó. Existe de 2 listas, una lista A con alternancia, designados por el partido político, y una lista B que iniciará con género distinto por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del género distinto al que haya determinado el partido político, y a partir de ahí será alternada. Esta lista B se compone o se integra por los mejores segundos lugares del partido, es decir, los mejores perdedores, con mejor posición. Entonces, se integra, en opinión de magistrado Galván, por el género de la lista A, el género opuesto de la lista B. Como hay alternancia en la lista A, entra el género opuesto que coincide con el de la lista B, y finalmente entra el género opuesto que es de la lista B. Esto fue rechazado por mayoría y se determinó confirmar en el caso, decíamos, de Encuentro Social, pero por lo que se entendió de la sesión, con un orden de prelación distinto. Finalmente, en la reconciliación 675 del Partido de Resolución Institucional, se confirmó por parte de la mayoría de magistrados la integración también con como estaba. El magistrado proponía que el actor Zamorano entrara como diputado porque le correspondía al ser hombre, conforme a esta integración que ya hemos explicado. Entonces esto fue rechazado y se confirma por mayoría. Entonces la integración, en términos generales, con orden distinto, pero se confirmó con excepción a lo que hace a la reconciliación 679, en la cual el actor Fernando Zárate pasa a formar parte de la Asamblea Legislativa como diputado electo por el principio de representación proporcional. Esto, insisto, en cumplimiento tanto de deberes jurídicos como de facultades de la Sala Superior, se resuelve en tiempo y forma. Y se dota de certeza jurídica a la ciudadanía en el Distrito Federal, así como al órgano legislativo. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque la instalación de la Asamblea Legislativa es el día 17 de septiembre, pero conforme a su ley orgánica deben de ser convocados para rendir protesta hasta 2 días antes. Hoy. Es decir, la convocatoria es para la fecha de hoy, 15 de septiembre. Sí, van a iniciar labores, por decirlo de alguna manera, el 17, pero digamos es su sesión constitutiva, eligen a su órgano directivo y rinden protesta. Esta rendición de protesta, como sabes, es importantísima, lo comentaron los magistrados en la sesión pública, y esta circunstancia es la que nos lleva a resolver en tiempo y forma. No resolvimos apresuradamente, resolvimos bien, y se resolvió antes de que fueran antes de que estuvieran reunidos y que rindieran protesta. En este caso son diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa. Así ¿no? es. Entonces, Rodrigo, se puede afirmar
que ha quedado integrada ya de manera definitiva la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así es, está completamente integrada ya por resolución de esta Sala Superior y podrán, al horario que estén convocados, rendir protesta y el 17 iniciar su periodo ordinario de sesiones. Estarán instalados y con la certeza jurídica de que la Sala resolvió lo que se consideró que fue conforme a derecho. Perfecto. Ahora, continúan para otras entidades federativas los tiempos, es decir, todavía falta resolver al respecto de las legislaturas locales, todavía falta resolver algunas entidades federativas que tuvieron elecciones el día 7 de junio. Así es, y también la que estuvo desfasada del estado de Chiapas, también falta también la toma de posesión de gobernadores, la resolución de las impugnaciones en aquellos casos donde estén y se hayan llevado a cabo, así como de los diversos ayuntamientos que también se celebró elección. Puedan impugnar. Así es, porque hoy también tuvimos el caso de un asunto que llegó hoy en la mañana a la ponencia del Estado Galván Rivera de Sonora y se resolvió también en tiempo y forma. Entonces, la Sala Superior, insisto, cumple con su deber constitucional de dotar de certeza y resolver sin dejar inaudito a ningún justiciable. Sí, y yo te lo pregunto porque, bueno, se puede preguntar la ciudadanía por qué están resolviendo a estas horas, fines de semana, cualquier día, en fin. Bueno, pues porque los tiempos se tienen que cumplir. Además de que hay una norma expresamente prevista para la materia electoral, que durante los procedimientos electorales todos los días y horas son hábiles. Eso es. Entonces, no es resolver en oscurito, sino es resolver bien y resolver conforme también lo permitan los tiempos de estudio y elaboración de los proyectos antes de la toma de protesta o de instalación de los órganos colegiados o de los que sean cargos unipersonales. Sí, que los gobernadores o las legislaturas, sí, órganos colegiados, así es. Las legislaturas locales o en su caso ayuntamientos, así como es, también decías. Así es, o órganos unipersonales como serían las jefaturas delegacionales del Distrito Federal. Del Distrito Federal. Rodrigo, no sabes cuánto apreciamos esta explicación tan vasta y dentro de las fórmulas complejas que tú nos explicaste, bueno, pues bastante entendible. Sobre todo para nuestras amigas, nuestros amigos de la prensa, tanto nacional como extranjera, que sabemos siguen este programa, precisamente para redondear lo que escucharon en sesión pública. Esperemos que haya sido de utilidad, esperemos que la explicación también haya sido digerible. Es una fórmula compleja, es una fórmula que se explica mejor visualmente, como dijeron los magistrados. Hicimos una presentación ante los magistrados para explicar todos y cada uno de los pasos con datos precisos obtenidos en cada una de las instancias y poder llegar a la resolución de los medios de impugnación. Pues Rodrigo, nuevamente muchas gracias. Es el licenciado Rodrigo Quesada Gonsen, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y corresponde su trabajo a la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, ponente de todos estos asuntos relativos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Rodrigo, muchas gracias nuevamente. Al contrario, Carlos, un placer como siempre. Saludos a toda la audiencia y esperemos que este día puedan festejar algunos las fiestas patrias. Algunos. Porque nosotros, ya sabes, estamos aquí al servicio de la ciudadanía y del pueblo de México. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti por tu paciencia, por estar con nosotros en Plataforma Electoral y muy concretamente en este tu programa En Consecuencia. Gracias a nuestros ingenieros y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, lo que representa un 15.8% menos de lo que ejerce este año. Esto en compromiso con los principios de racionalidad y austeridad. Esta reducción no afectará el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional para resolver los medios de impugnación vinculados con procesos electorales del próximo año en 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.